La hora clave. Mira, en estos días estaba Manuel Felipe, semanas atrás, en un foro sobre, es decir, cómo se hacía periodismo antes y comparando un poco con los cambios fundamentales que ha habido, ¿no? ¿Cómo crees tú que se han adaptado las distintas escuelas de periodismo? Yo sé que tú conoces fundamentalmente la de la Central, pero ¿tú crees que están un poco adaptadas a todos esos cambios que se han producido en la praxis, en la práctica del periodismo? Sí y no. En algunas cosas sí están adaptándose. Tratamos de que la tecnología no nos arrope y tanto la escuela de la UCB como otras escuelas de comunicación de las que tengo conocimiento, pues han tratado en lo posible de actualizarse en lo que es equipamiento, cosas tecnológicas, internet, todos esos aparatos, pues, ¿no? Lo que es más difícil es la concepción periodística. Eso es lo que, Eso sí es más a eso difícil. te iba. Sí, nosotros tenemos esa herencia de la escuela de comunicación tradicional. Yo estudié con un libro del profesor Humberto Cuenca que era Imagen literaria del periodismo. El paradigma de la escuela de comunicación era los periodistas a lo Ernest Hemingway o Claro. García Márquez, pues, ¿no? Lo que decía Manuel antes, que era un poco más intelectualizada. Claro, claro. Y bueno, nosotros tuvimos alumno a Miguel Otero Silva, uno de los primeros graduados de la Escuela de Periodismo. Entonces, sí, hay esa especie de peso de la tradición literaria, etc. La escuela fue dirigida por Héctor Mojica. Cómo no. Por Alexis Márquez Rodríguez, por Tal cual, a mí me titulado dio la clase literatura. Jesús Rosa Marcano. Claro, Entonces, profesor Rosa Marcano. por supuesto. Pero hoy en día tenemos que reconocer que como la velocidad de estos cambios es enorme, el mismo profesorado y el mismo estudiantado ha ido cambiando eso. Pero nosotros, por ejemplo, seguimos dando literatura venezolana. Es una materia de primer semestre que se da. Y eso, digamos que es una contribución a esta forma de pensar. Insisto, yo creo que no debemos separar ambas cosas. O sea, un comunicador debe estar preparado en el aspecto... Eso te iba a decir, de alguna manera debía seguir siendo así. Sí. De alguna forma, sí. aunque fuera como base de Exactamente. sustentación de todo lo que... Porque mira, Exactamente. qué triste es, por ejemplo, un profesional de la comunicación que no tenga un mínimo de cultura general, que no tenga un mínimo de inquietud literaria, que no tenga... Tal cual. Es decir, que no y sepa... lamentablemente eso se da mucho. Sí, lamentablemente porque a veces se hace énfasis en lo técnico o en lo tecnológico. Entonces, yo entiendo a los muchachos, dicen, no, yo quiero aprender a manejar las cámaras, yo quiero aprender a manejar los equipos. No, yo voy a trabajar en una emisora de radio, entonces les gusta la cosa técnica. Pero la cosa técnica se puede aprender con la práctica. Claro. Entonces, yo no creo que sea objetivo de la escuela de comunicación enseñar a los muchachos a manejar una consola de radio. Es importante que sepan cómo se construye. Es bueno que la manejen. Claro. Y es indispensable para su oficio. Absolutamente. Pero a partir de su formación ya profesional estrictamente, ¿no? E inclusive individual. Cuando un muchacho se sienta a escribir en una computadora una práctica de periodismo, de castellano, X, el profesor no le enseña a encender el ordenador y poner el botón de guardar y control tal cosa. El muchacho sabe eso. Entonces, yo como profesor, yo se lo digo a mis alumnos, yo no estoy aquí para enseñarte un programa de diseño gráfico. Tú tienes que aprenderlo. Yo lo que te enseño es la concepción. Exacto. Cómo se maneja la imagen, por qué estás poniendo las cosas, qué dices con lo que estás construyendo. Pero yo no estoy aquí para enseñarte. ¿Y con qué idea y con qué compromiso? Por supuesto. ¿Qué Por debes ejemplo, decir? yo siempre he pensado que el tema ético debe ser reforzado, sobre todo en estos tiempos nuestros. Sí, bueno, nosotros hacemos un trabajo importante ahí. Realmente sí ese camino. Te lo digo en términos generales de la enseñanza del periodismo, o sea, sí, no solamente por la escuela de la Central. Sí. Entonces, con esto del pensum, creo y tengo un consenso en la escuela que sí debemos impulsar o mantener todo lo que tiene que ver con ese pensamiento ético, ese pensamiento conceptual, pero por supuesto enfocado hacia la realidad contemporánea. Creo que la educación para los comunicadores debe estar enfocada, por ejemplo, en la gestión, en la gerencia, en el proyecto de comunicación. Es decir, hacia dónde quiero ir, qué quiero decir y después, cómo lo voy a decir.
Entonces, digamos que esa es la herramienta que debe tener el estudiante. No solamente saber cómo se maneja una cámara de televisión. Claro. Eso es una cosa que la práctica después les va a dar. Ahora, en este momento, la composición del estudiantado, el interés por la carrera, ¿cómo se refleja eso? ¿Se ha incrementado el número de alumnos? Ok, es un fenómeno interesante porque sí hay un enorme interés, hay muchísimas solicitudes en la UCB, hay una grandísima cantidad de estudiantes que quieren estudiar comunicación, tanto OPSU, que hace una selección, como nosotros que hacemos una prueba interna, hacemos una preselección y después al final no entran o no quedan tantos estudiantes como nosotros pensábamos. Y después pasa una cosa todavía más dramática, entran y enseguida se van. La famosa deserción. La deserción, claro. Es un tema complicado, es dramático y tenemos Que 3 o se ha 4 años. acentuado en los últimos años. 3 o 4 años, sí, lo estamos viviendo muy, muy fuertemente. Yo tengo, por ejemplo, por decir algo, 8 secciones en el primer castellano, que es lo primero que se da. Y después, en la que sigue, ya no hay 8 secciones, sino 6. Porque hay una veintena o treintena de estudiantes que no siguen, que se fueron, que no les gustó. Entonces, sí hay un problema Pero básicamente por la situación país que entre estamos otras viviendo. cosas, sí, hay mucho de eso. Y Bueno. hay otras también que hay que reconocer que a veces los muchachos no entran lo suficientemente preparados como para enfrentar. Eso es una cosa bien importante. Eso. Vamos a hacer la segunda pausa y regresamos con Alejandro Terenzani.